buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los honorables concejales, para la secretaria Jacqueline, para el comunicador Camilo y para toda la comunidad que nos sigue por las redes sociales. Secretaria, tan amable, el orden del día. Buenas tardes. Orden del día. Primero, oración. Segundo, verificación de asistencia. Tercero, presentación, informe, evaluación de las políticas públicas a cargo de los integrantes de la Comisión Accidental de Seguimiento a los Acuerdos. Cuarto, intervención de los integrantes de la comisión. Quinto, intervención de los concejales. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, cierre de la sesión. Gracias, secretaria. Se pone a consideración el orden del día. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Aprueba por mayoría, presidenta. Gracias, secretaria. Continuamos. Primero, oración. Por favor, el concejal John Franco nos colabora con la oración el día de hoy. Mucho gusto, buenas tardes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendémonos al Todopoderoso para que saquemos esta sesión adelante y tomemos las mejores decisiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Espíritu Santo, San Vicente Ferrer, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, concejal. Por favor, continuamos con el orden del día. Segundo, verificación de asistencia. Mesa directiva, Nubia Esther Vergara Castaño, presidenta. Presente. Elkin Uriel Zapata Zapata, vicepresidente primero. Presente, secretaria. Nelson de Jesús Henao Zapata, vicepresidente segundo. Concejales, César Ramiro Botero Marín. Presente. Wilman Alexander Cardona García. Presente. Román de Jesús Castaño Rego. Presente, secretaria. Edison Sneider Castrillón Botero. John de Jesús Franco Acevedo. Presente. Germán Darío Espina López. Presente. Edwin Alonso Sánchez Agudelo. Presente. Juan Felipe Sánchez Osorio. Hay suficiente quórum para deliberar y tomar decisiones precisas. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Tercero, presentación, informe, evaluación de las políticas públicas a cargo de los integrantes de la Comisión Accidental de Seguimiento a los Acuerdos. Gracias, secretaria. Entonces, vamos a dar inicio al informe de la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos Municipales. Hoy quiero, antes de iniciar el informe, que recordemos nuestra visión, ¿cierto? Nos sobra que la repitamos acá en la plenaria, eso nos refuerza a introyectarla y a que le demos cumplimiento a esa visión. Entonces dice, la visión dice, en el periodo constitucional 2020-2023, el Consejo Municipal de San Vicente Ferrer es una corporación cercana a la comunidad, reconocida por el ejercicio transparente y responsable de sus funciones constitucionales y legales en pro del beneficio de la comunidad y del desarrollo sostenible del municipio. Entonces, esta visión enmarca el quehacer de nuestra corporación, donde hay temas tan importantes como la transparencia en el ejercicio. Todas nuestras acciones tienen que estar enmarcadas en el tema de la transparencia y todo lo que hagamos debe ir dirigido al beneficio de la comunidad y del desarrollo de nuestro municipio. Muchísimas gracias por permitir compartir con ustedes nuevamente la visión, que aunque la tengamos acá en nuestro recinto, es bueno que la compartamos también.
Bueno, entonces ahora voy a dar inicio al informe de seguimiento a las políticas públicas adoptadas mediante el acuerdo municipal. Y esto se hace a través de la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos, que está conformada por los siguientes concejales. Integrantes, Sneider Castellón Botero, concejal de la Comisión Primera. John de Jesús Franco Acevedo, concejal de la Comisión Segunda. Román de Jesús Castaño Orrego, concejal de la Comisión Tercera. Elkin Uriel Zapata Zapata, vicepresidente primero. Nubia Esther Vergara Castaño, presidenta del Consejo 2023 y presidenta de la Comisión. Jacqueline Juliana Muñoz Galeano, secretaria general del Consejo. Esta es entonces la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos. Y hoy entonces nos permitimos presentar el primer, la primera parte a este informe. Teníamos programado presentar el informe el día de hoy, pero la verdad no nos alcanzó el tiempo a la comisión, que nos reunimos para poder evaluar todas las 12 políticas públicas y presentar un informe. Hoy vamos a presentar informe de 6 políticas públicas y el miércoles, que es la clausura de sesiones, vamos a sacar un espaciecito para terminar el informe de las políticas públicas. Este informe es complementario al informe que fue presentado por cada uno de los secretarios y funcionarios municipales. La idea, la metodología de hoy es que escuchemos el informe que presenta la comisión. Luego hay un espacio para los concejales y la idea es que con esos aportes de los concejales se retroalimente este informe y lo podamos presentar a la administración municipal, al alcalde y a los secretarios para que lo tengan en cuenta en el quehacer de la revisión y ajustes de las políticas públicas del municipio de San Vicente. Entonces, primero, antes de entrar a la revisión de esas políticas, quiero compartir con ustedes algunos aspectos de la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos. Esta comisión tiene por objeto realizar el seguimiento a los acuerdos del Consejo como mecanismo de control político para garantizar su definición y aplicación tanto en el contenido como en el tiempo, haciendo más eficiente y eficaz la labor del Consejo. Eso nos lo dice el artículo 65 del Acuerdo 004 de 2021 que adopta nuestro reglamento interno. Funciones de la comisión también están descritas en el artículo 67 del Acuerdo 004 de 2021. Y las funciones son las siguientes: velar para que a los acuerdos del Consejo Municipal de San Vicente Ferrer se les dé la aplicación a los contenidos contemplados en los mismos y en el tiempo establecido por la administración local y los entes descentralizados. Rendir informe en cada periodo ordinario. Solicitar a los secretarios de despacho y a los entes descentralizados rendir informe sobre la ejecución de los acuerdos municipales de su competencia. Hacer seguimiento a los proyectos de acuerdo que fueron objetados por el alcalde, los remitidos al Tribunal Administrativo de Antioquia o los sancionados por el Consejo por infundadas inconveniencias. Y todas las demás gestiones necesarias para el cabal cumplimiento de los actos administrativos del Consejo. Estas son entonces las funciones de la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos. Fecha del informe, agosto 29. Como ya dije ahorita, fecha de la primera parte del informe y la segunda parte entonces será el 31, miércoles, día de la clausura. Objeto del informe: complementar el informe presentado desde la administración municipal sobre el avance de las acciones realizadas en cada política pública adoptada por el Consejo Municipal. Yo quiero hacer una claridad acá. Hoy nosotros no vamos a tocar los elementos que se presentaron
por parte de cada secretaría en el informe de las políticas públicas. Esto, por eso decimos, es complementario, porque aquí el informe que presentamos es más un estudio sobre el acuerdo que adoptó esa política pública y mirar qué de ese articulado o qué de ese acuerdo es necesario ajustar para que la administración municipal lo tenga en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre la revisión y ajuste o actualización de las políticas públicas. También sí quiero decir que al final algunas de las observaciones sí tocarán algunos puntos sobre los informes presentados acá en el Consejo por los secretarios sobre el avance y las actividades realizadas de las políticas públicas. Presentación. Actualmente el municipio de San Vicente Ferrer tiene 12 políticas públicas adoptadas mediante acuerdo municipal, las cuales están a cargo de diferentes secretarías de despacho. Durante las sesiones ordinarias del mes de agosto, a solicitud de la mesa directiva, se solicitó a cada secretaría responsable de las políticas públicas se rindiera informe sobre el avance de las mismas durante la vigencia 2022. Fue así como las diferentes secretarías presentaron el respectivo informe, tal como se observa en el siguiente cuadro. Entonces aquí tenemos el nombre de la política pública, el acuerdo municipal, quién presentó el informe. Aquí es muy importante aclarar que aunque esa secretaría haya presentado el informe y en este momento se sepa que lo tiene a cargo, hay algunos acuerdos que no definen quién es el responsable de la política pública, como lo vamos a ver enseguida, que sería uno de los temas a revisar en el proceso de actualización. Está la fecha en que se presentó el acuerdo y en el oficio en que se solicitó, se les pidió presentar el acuerdo, se les solicitaba presentar el informe por escrito al Consejo. Lo que dejaron fue las presentaciones que trajeron en PowerPoint, más no la presentación por escrito, solamente se dejó la presentación. Quiero pues también hacer claridad porque el oficio decía, por favor, presentar una copia del informe para el archivo y el seguimiento de dichas políticas públicas. Listo, entonces ahí están las 12 políticas, la fecha en que se socializó o se compartió el informe de la implementación de ellas y qué dependencia presentó el informe. Ahora sí, entonces, seguimiento a las políticas públicas por parte de la comisión. Acuerdo 001 del 9 de marzo de 2007, por medio del cual se adopta la política pública de atención integral a las víctimas del conflicto armado en el municipio de San Vicente Ferrer. Antes de empezar con esto, yo le pido el favor a los concejales que estemos muy pendientes, porque la idea, como les decía ahorita al comienzo, es que de aquí salga la retroalimentación para este informe. De la plenaria salga esa retroalimentación, que ustedes miren lo que dijo la comisión, pero que al mismo tiempo también, si tienen otros asuntos, otros aspectos que consideren pertinente revisar o ajustar, lo hagan, porque la revisión entonces sería, aunque el informe que se presenta de la comisión, una vez lo tengamos completo y se lo enviemos al alcalde, va a ir a nombre de toda la corporación, no solamente a nombre de la comisión. Listo. Entonces, en esta política, que es la política de atención integral a las víctimas del conflicto armado, resaltamos algunos artículos en los que se considera se debe revisar. La primera parte es que se describen esos artículos que se consideran tienen algunas inconsistencias o que es necesario ajustar por algún motivo. Luego se hacen unas observaciones y por último unas sugerencias. Esa es la forma como se presenta el informe de cada una de las políticas públicas. Entonces, en esta primera política pública de atención integral a las víctimas, tenemos en el artículo primero, dice, adóptase como política pública del nivel municipal la política pública de atención integral a las víctimas del conflicto armado en el municipio de San Vicente Ferrer. Vamos a seguir leyendo los artículos que se trajeron acá y luego las observaciones. Artículo tercero. Con el propósito de facilitar la implementación de la presente política pública,
Así como para realizarle seguimiento, se conformará un comité, el cual estará integrado por los siguientes funcionarios y representantes de la comunidad. Entonces está el alcalde, el personero, el alcalde, el personero o el delegado de cada uno de ellos, un concejal designado por la corporación, un representante del Comité Municipal de Reconciliación y un representante de las organizaciones de víctimas. ¿Qué se observó en estos artículos que traemos acá? Entonces, observamos, el artículo primero está mal redactado, pues se tiene una redundancia en su contenido, porque define política pública, dice adóptese como política pública del nivel municipal, la política pública de atención integral a las víctimas del conflicto armado en el municipio de San Vicente Ferrer. Entonces se considera pues que hay una redundancia, entonces es bueno que una vez se vaya a revisar la política, se revise la redacción para que no se preste a confusiones. El informe trae algunos elementos de forma, pero también trae algunos elementos de contenido en esta revisión. En el artículo tercero, se tiene como integrante del comité a un concejal designado por la corporación, lo cual no es procedente, ya que el reglamento interno adoptado mediante el artículo 004 de 2021 en su artículo 270 sobre la representación del consejo en juntas, comités o consejos, define lo siguiente. Para la representación del consejo ante juntas, comités, consejos y otros similares, cuando así lo requiera la norma o acto administrativo que crea dichos órganos de participación, la plenaria del Consejo Municipal postulará y elegirá por mayoría a un ciudadano que haga las veces de representante de la corporación ante dicho órgano. El ciudadano elegido deberá tener conocimiento sobre los temas o asuntos que convocan dicho órgano de participación. Y la delegación se hará mediante resolución en la cual se definirá el periodo para el cual se hace la respectiva delegación. Eso pues es lo que encontramos en la revisión de este acuerdo municipal. Sugerencias. Realizar una revisión y ajuste al acuerdo 01 del 9 de marzo de 2007 que adopta dicha política pública para ajustar los dos artículos descritos anteriormente. Ya vimos pues que el artículo 1 y 2 tienen algunas inconsistencias, entonces es necesario ajustarlo. Además, actualizar el documento técnico en lo que tiene que ver con el diagnóstico, el plan programático, el plan de acción, el marco jurídico y la asignación presupuestal. Recordemos que esta política es del 2007, estamos en el 2022, entonces tenemos una política, se está aplicando una política con un diagnóstico desactualizado, un marco jurídico que ha cambiado notablemente. Además, si tenemos un diagnóstico desactualizado, el plan programático o el plan de acción también está, digamos, no tiene el enfoque y no está dirigido a resolver la problemática que hoy se tiene. Igualmente, la asignación presupuestal es necesario revisarla de acuerdo a la cantidad asignada o a los recursos asignados y las fuentes de financiación de cada uno de ellos. Esto es pues lo que encontramos en el tema de política pública de víctimas. Ya, como les decía ahorita, esto se complementa con la información que la dependencia encargada hizo durante el informe que presentaron al Consejo. Ahora, el acuerdo 08 de agosto de 2007, por medio del cual se adopta la política pública de seguridad alimentaria y nutricional en el municipio. El artículo primero dice, adoptar la política de seguridad alimentaria y nutricional para el municipio de San Vicente Ferrer. Adoptar la política de seguridad y alimentación nutricional para el municipio de San Vicente Ferrer. Entonces aquí vemos que debe ser política pública. El título decía, por medio del cual se adopta la política pública de, pero en el artículo 1 dice adoptar la política. Dejó por fuera el tema de pública, que son dos conceptos totalmente diferentes y eso implica diferentes acciones. Entonces es bueno adoptar en este artículo primero, colocarle la pública, política pública. El artículo segundo contempla la afectación presupuestal del 5% de los recursos propios destinados a fortalecer la política de seguridad alimentaria y nutricional
durante 10 años, tiempo en el cual se realizarán los monitoreos y evaluaciones adecuadas para la ejecución de la política pública. El parágrafo primero del artículo segundo define que el responsable de coordinar y manejar la política pública de seguridad alimentaria y nutricional será el alcalde municipal, delegando las respectivas acciones a todas aquellas secretarías que coordinen programas sociales en el municipio. El artículo tercero adopta la población beneficiaria. La política pública de seguridad alimentaria y nutricional atenderá los grupos vulnerables identificados en los rangos de edad de 0 a 14 años, discapacitados y personas de 60 años en adelante de cada localidad en todos los niveles del CISBEN que se encuentran distribuidos en la siguiente forma. No les voy a leer todo esto, pero entonces aquí tiene la población de 0 a 14 años, urbana y rural, y con los niveles del CISBEN 1, 2, 3, 4 y el número de personas de esos niveles que va a atender la política pública. Igual pasa con la población discapacitada, urbana y rural, con los 4 niveles del CISBEN y el número de personas. De igual forma, con la población mayor de 60 años, niveles del CISBEN y número de personas. Observaciones. En el artículo primero se adopta una política y no una política pública de seguridad alimentaria y nutricional, como lo enuncia el título de dicha política y los demás artículos del acuerdo. Como se observa en el artículo segundo, la afectación de estos recursos iría hasta el año 2015. ¿Cuáles recursos? El 5% de los recursos propios, ¿cierto? Entonces, según lo que dice ese artículo, iría solo hasta el año 2017, hasta agosto 24, fecha en la cual se adoptó la política pública. Por tanto, a la fecha no es aplicable este artículo, por lo que la política pública aquí adoptada se queda sin respaldo de recursos propios para su ejecución. El parágrafo del artículo segundo es ambiguo al definir que el alcalde es el responsable de coordinar y manejar la política pública, delegando en los secretarios, en las secretarías que coordinen programas sociales en el municipio la ejecución de las acciones de la política pública. El artículo tercero es confuso al definir la población beneficiada con la política pública, ya que primero define que es la población vulnerable de 0 a 14 años. Luego habla de los discapacitados y de los adultos mayores de 60 años en adelante en cada localidad. Primero, cuando habla de la población vulnerable, pues ya está incluyendo ahí discapacitados, adultos mayores, en fin. Y fuera de eso, habla de la localidad. Entonces, bueno, definir a qué se refiere cuando define en cada localidad, la población en cada localidad. Además, la distribución está desactualizada. Primero, porque estos rangos del CISBEN y el número de personas allí señaladas ya no aplican. De otro lado, no se contemplan en el artículo los anexos respectivos de la política pública, como diagnóstico, componente programático, recursos asignados, etcétera. En ninguna parte del articulado dice que esa política pública o que ese acuerdo tiene unos anexos que respaldan el contenido de ese acuerdo. Entonces es necesario que eso quede claro, porque además, como nos pasa casi en todas las políticas públicas, al menos en el archivo del Consejo, por lo general tenemos el acuerdo, pero les falta todos los anexos técnicos. Entonces es bueno dejar claridad en esos acuerdos, esos anexos que hacen parte de esa política pública, que es el que respalda, porque sin esos anexos la política no tendría, digamos, ninguna vigencia, ninguna aplicación. Sugerencias. Revisar y ajustar la política pública adoptada mediante el Acuerdo 008 de agosto de 2007 en los siguientes aspectos. Ajustar el artículo primero en su redacción que diga adoptar la política pública de seguridad alimentaria y bueno, el resto. Se requiere presentar el proyecto de acuerdo al Consejo para ampliar la vigencia de la política pública y así ampliar en tiempo la afectación de los recursos propios para la política. Se requiere definir un responsable operativo de la política pública que tenga la capacidad de convocar a los demás secretarias que manejan recursos sociales y además que tenga la responsabilidad de hacer seguimiento, evaluación y rendir cuentas sobre el avance de dicha política pública, porque dice que el responsable es el alcalde delegando funciones. Esto queda ambiguo y a la hora de pedir, digamos, informes,
resultados, no se sabía a quién solicitarle. Definir claramente la población beneficiada de acuerdo al actual CISBEN. Incluir un artículo que describa cuáles son los anexos del acuerdo que respaldan técnica, social, financiera y jurídicamente la política pública. Esto es con relación entonces a esta política pública. Ahora, Acuerdo 024 de 2008, por medio del cual se fija la política pública integral de infancia y adolescencia. Bueno, con relación a la anterior política pública, pues es bueno resaltar que, como ustedes lo vieron, ya el municipio ha avanzado en la actualización de dicha política pública y se tiene pues para estudio mañana, ¿cierto? En la plenaria tenemos el segundo debate, entonces estas digamos, sugerencias, parte de ellas ya se les hizo a los funcionarios responsables de dicha política pública y entonces tengamos en cuenta estas observaciones para que mañana en plenaria miremos si están incluidas o no en ese proyecto de acuerdo. Acuerdo 023 de noviembre 29 de 2008, por medio del cual se fija la política pública integral de infancia y adolescencia. En el documento se resaltan los siguientes aspectos. Antes de hablar del articulado, quise traer estos elementos que me parecen importantes, que los compartamos acá con relación a la política pública. Están en el documento anexo que soporta dicha política. En el numeral 8 dice actores responsables de la implementación de la política pública. 8.1, institucionalidad directamente encargada de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública y sus responsabilidades. Entonces, en el 8.1.1 vemos al Consejo Municipal y dice adoptar mediante acuerdo municipal la política pública y las demás medidas legales para que las acciones sean efectivas, exigibles y de aplicación en el municipio. Otra función en el marco de esta política pública. Aprobar el presupuesto necesario para los programas y acciones que se proponen en la política pública y que así lo requieran. Y realizar el control político en la implementación de la política pública. Entonces, se ha cumplido con la primera, que es adoptar el acuerdo. Nos falta un poco en que quede claro en ese presupuesto qué recursos van dirigidos a la implementación de esa política pública, porque aunque revisamos que estén ahí esos recursos, de pronto lo que yo decía esta semana, no lo articulamos con las políticas públicas. Entonces, bien importante esto, y aquí lo dice claramente el documento soporte, aprobar el presupuesto necesario para los programas y acciones que se proponen en la política pública y realizar el control político en la implementación de la política. Eso es lo que estamos haciendo realmente, haciendo ese control político en dicha implementación. En el numeral 9.1, seguimiento y control, dice, es la vigilancia, la gestión en todos o en algunas de sus etapas, con el fin de saber si se está cumpliendo el desarrollo de la política según lo previsto y de manera propositiva poder realizar ajustes y correcciones oportunas. Corresponde este seguimiento y control a las entidades ejecutoras, los órganos de control o la ciudadanía. Entonces, otro elemento que nos da a nosotros también elementos para hacerle ese control y ese seguimiento a la implementación de la política pública. Con relación al articulado del acuerdo se tienen las siguientes consideraciones. Artículo segundo, adopta los objetivos de la política pública y dice así, artículo segundo, serán objetivos del plan, define 5 objetivos, pero son objetivos específicos, son acciones que van dirigidos a atender esta política pública. Artículo séptimo, el Consejo Municipal en representación de la sociedad solicitará al Ejecutivo Municipal que sus informes de evaluación del plan de desarrollo presenten los logros obtenidos en la implementación de la política pública integral de infancia y adolescencia. Artículo octavo, adóptese como componente de la política pública de infancia y adolescencia el documento anexo al presente acuerdo titulado Política Pública Integral de Infancia y Adolescencia del municipio San Vicente Ferrer. Observaciones. En el artículo segundo no se incluye un objetivo general que plantee la solución al problema global, es decir, el fin principal que se quiere perseguir con la política pública o el atender esa situación
que dio origen a la política pública. Este tipo de objetivos responde a la necesidad principal que se desea intervenir. Como vimos, los 5 objetivos que habían allá son acciones que me permiten llegar a un objetivo general, pero que falta, no está descrito, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta esto. En el artículo 7º se deja a cargo del Consejo la solicitud al alcalde de la presentación de los logros obtenidos en la implementación de la política pública. Ante esto hay varias consideraciones normativas. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 establece que el Consejo puede pedir informes de la gestión a los secretarios de la alcaldía, al personero, al contralor o a los directores de establecimientos descentralizados, pero excluye al alcalde. Y por su lado, el artículo 15 de la Constitución Política, numeral 9, establece que el alcalde puede presentar informes generales de su administración al Consejo, pero la Constitución no otorga competencias a los consejos municipales para pedir informes al alcalde. Hay una sentencia también del Consejo de Estado que va en el mismo sentido y dice: las respectivas salas de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia declararon nulas parcialmente las normas a través de las cuales los respectivos consejos municipales establecieron la obligación del alcalde de rendir informes al Consejo, ya que transgredía lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 136 del 94 y el 315, numeral 9 de la Constitución Nacional. El artículo 8 adopta como componente de la política pública el documento anexo, el cual a la fecha está totalmente desactualizado y descontextualizado. En el articulado no se adopta la secretaría o dependencia responsable de la gestión e implementación de dicha política pública. Tampoco está definido en el documento anexo. Sugerencias: definir un objetivo general para la política pública. Revisar los demás objetivos teniendo en cuenta la situación actual de este grupo poblacional e incluir un objetivo que permita realizar acciones desde las familias, porque en los 5 artículos son acciones puntuales, pero no vemos cómo esta política pública articula a las familias a su implementación, y las familias son muy importantes en el contexto de la aplicación de dicha política pública. Revisar y ajustar el artículo 7º con el fin de que no sea al alcalde a quien se le solicite por parte del Consejo la presentación de informes sobre la implementación de la política pública. Complementar este artículo con la designación de la Secretaría o dependencia encargada de la gestión de la política pública. Actualizar el documento anexo en el diagnóstico, marco normativo, plan programático, recursos asignados y responsables, entre otros. Incluir en la política pública la articulación con la Mesa de Infancia y Adolescencia y con el Consejo Municipal de Política Social, teniendo en cuenta que desde el COMPOS se impulsan políticas, programas y proyectos para los grupos poblacionales, tanto en el ciclo vital como por situaciones específicas con actividades de atención integral en salud mental, educación, seguridad alimentaria y nutricional, protección y restitución de derechos, uso del tiempo libre, derechos sexuales y reproductivos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Acuerdo número 03 de julio 10 de 2015, por el cual se adopta el nombre y se fija la política pública del parque educativo. Aquí hay varios temas. Revisado el articulado del acuerdo, se resaltan los contenidos de los siguientes artículos considerados como objeto de revisión y ajuste. Dirección administrativa. Entonces, lo primero que hay que decir que la dirección administrativa en el artículo 5 dice que está a cargo de la Secretaría de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Con relación al artículo 7, que habla del plan de acción, dice: el equipo humano del parque educativo, en coordinación con la administración municipal y Junta Local de Parque, formulará un plan de acción que contenga los programas, proyectos, actividades, recursos, metas responsables y tiempo que orienten los procesos de planeación, gestión, ejecución y evaluación del parque educativo. El artículo 10 dice: esquema de financiación. Proyectar un esquema mixto de financiamiento y operación. Yo quiero que le pongan atención a estos 2 artículos que pues yo honestamente no los entendí.
y creo que en la comisión cuando estuvimos revisando tampoco se entendieron. Entonces, qué bueno que los otros concejales ahorita discutamos ese tema y efectivamente definamos si son complejos de entender o no, para poder dejar un concepto en el informe. Artículo 10, esquema de financiación. Proyectar un esquema mixto de financiación y operación de una parte, el municipio, y por otro lado, una o varias entidades públicas y privadas que ayudarán al financiamiento y en otros casos al diseño y puesta en marcha de la oferta educativa y cultural que ofrezca el parque. 11, artículo 11. Teniendo en cuenta los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales en materia educativa, es claro que el parque educativo es un bien inmueble propiedad del municipio y que dentro de las propuestas al concurso el municipio de San Vicente Ferrer presentó de manera voluntaria un esquema de sostenibilidad del parque educativo. Se concurrirá al acuerdo de corresponsabilidad de acuerdo con la capacidad financiera y presupuestal del municipio, así como la propuesta de sostenibilidad mediante procesos de concertación entre el departamento y el municipio. Y existe un acta de corresponsabilidad entre el municipio y el departamento, el cual contiene acciones permitiendo la realización efectiva del seguimiento y control de las partidas presupuestales de cada parte que garanticen la asignación continua y sostenida de los recursos físicos, técnicos, humanos, especializados y financieros que permitan su sostenibilidad. Cuando se presentaron aquí los informes, yo hice la pregunta con relación al acta de corresponsabilidad y me decía, la respuesta de Denny es que efectivamente esto no se aplica, ¿cierto? Posteriormente escuché o alguien me hizo un comentario que la ordenanza 036 de 2014, que es la política pública de parques educativos y se me olvida el otro, de parques educativos a nivel departamental, había sido derogada. Entonces me queda la duda. Hoy consulté al diputado, él me dice que según lo que pudo consultar, está vigente, pero que mañana nos define. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque es muy importante saber si efectivamente esa ordenanza está derogada o no. Porque si efectivamente está derogada, pues casi que toda la política pública hay que darle un vuelco total, porque toda está enmarcada en lo que es la ordenanza 036 de 2014, que es la política pública departamental. Entonces, mañana nos definen eso y ya en el informe del miércoles les estaremos contando. Observaciones. El artículo 5 define que la dirección del parque educativo estará a cargo adscrito a la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, la cual ya no existe por la reestructuración administrativa realizada en el año 2020. Fue en el 2020 la reestructuración, ¿cierto? Perfecto. El artículo 7 describe que será el equipo humano del parque educativo quien elabore el plan de acción en coordinación con la administración municipal y el comité del parque, pero no define cada cuánto se debe elaborar el plan de acción, mecanismos para su aprobación y demás aspectos. Entonces, bueno, complementar ese artículo que defina cuándo se hace, si es anual, si es, no sé, y cuál es el procedimiento para adoptarlo. Los artículos 10 y 11 relacionados con el esquema de financiación y la sostenibilidad respectiva son muy confusos, lo que no permite tener claridad en estos aspectos tan importantes para la implementación y sostenibilidad del parque educativo. Sugerencias: actualizar la secretaría a la cual está adscrita la dirección del parque educativo de acuerdo con la nueva estructura orgánica del municipio, definir la periodicidad del plan de acción, quién lo aprueba y la presentación de informes, actualizar los integrantes de la Junta Local descritos en el artículo 8, atendiendo la nueva estructura orgánica y dar claridad a los artículos 10 y 11, ya que estos no son claros y pueden confundir en la implementación del acuerdo. Acuerdo 007 de noviembre del 2015, Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres Urbanas y Rurales, el Plan de Igualdad de Oportunidades Básicas Estratégico de Antioquia, PIO-BEA, y el Plan de Igualdades de Oportunidades para las Mujeres de San Vicente Ferrer, PIOM, 2015-2023. Revisando, entonces, encontramos varios artículos que son confusos. Artículo primero, y dice:
adoptar la política pública nacional de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales, COMPE Social 161 del 12 de marzo de 2013 y el Plan de Igualdad de Oportunidades Básico Estratégico de Antioquia. Dichas políticas se encuentran orientadas hacia la promoción, garantía y defensa de los derechos humanos de las mujeres, acorde a los principios de dignidad humana, reconocimiento, autonomía, libertad, solidaridad, inclusión, respeto a la diversidad, promoción de la equidad de género y la igualdad, paz y una vida libre de violencias. Eso todo dice el acuerdo, el artículo 1. Y luego el artículo 2 repite algo que ya había dicho en el artículo 1. Artículo 2. Adoptar e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de San Vicente Ferrer 2015-2023. Artículo 4 dice, crear y o fortalecer los sistemas de información municipal para el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión para la equidad de género. Este sistema deberá producir reportes periódicos de la situación de género a nivel municipal, generar indicadores que permitan hacer seguimiento al impacto de la implementación del plan de igualdades y ofrecer información cualificada, constante y ubicada en distintos medios que permita posicionar la equidad de género como asunto prioritario en la opinión pública municipal. Sistema de información que será coordinado y administrado por la Secretaría o dependencia bajo la cual se encuentra la política de equidad de género para el municipio. Observaciones. En el artículo 1 y 2 se presentan inconsistencias. Primero, el municipio no adopta la política pública nacional, adopta la política pública municipal, porque arriba decía, adóptese la política pública nacional. Segundo, el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de San Vicente Ferrer 2015-2020, este plan está adoptado en el artículo 1 y a su vez en el artículo 2, entonces repite y se presenta una inconsistencia en estos dos artículos. No se tiene creado el sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y evaluación para la equidad de género descrito en el artículo 4, y esto fue algo que en el informe que presentó la jefe de educación, ella lo manifestaba, se le preguntaba si existía ese sistema que permitiera tener información reportada en indicadores, impactos y demás, y ella decía pues que realmente no existía ese sistema. Y por último, no define responsable de la gestión de la política pública. En el acuerdo no hay un articulado, un artículo que nos diga el responsable de esta política pública es esta secretaría. Sugerencias, corregir las inconsistencias de los artículos 1 y 2. Implementar el sistema de información municipal de monitoreo, seguimiento y evaluación para la equidad de género. Actualizar el diagnóstico de las mujeres en el municipio de San Vicente Ferrer. Actualizar el marco jurídico. Incluir los principios en los cuales se enmarca y desarrolla la política pública. Actualizar el componente programático del plan de acuerdo a las necesidades actuales y a las dinámicas de desarrollo del municipio. Incluir en el acuerdo municipal un artículo en el cual se defina la secretaría o dependencia responsable de la gestión de la política pública. Ya esta es la última política pública que vamos a mirar el día de hoy. Acuerdo número 007 de mayo 30 de 2018, política pública de envejecimiento y vejez de la población en el municipio de San Vicente. Deroga el acuerdo 016 de 2011. Entonces, traemos algunos artículos para que los analicemos. Artículo 1. Derogar el acuerdo 016 del 29 de noviembre de 2011 y adoptar como política pública de envejecimiento y vejez del municipio de San Vicente Ferrer el siguiente acuerdo y lo consagrado en el documento que hace parte integral y que se encuentra elaborado con base en la metodología integrada de participación social con el adulto mayor, exigida por la Gobernación de Antioquia y da cuentas del diagnóstico poblacional de las personas mayores de 55 años del municipio de San Vicente Ferrer, que tienen como finalidad generar un envejecimiento y una vejez saludable, activa y participativa mediante acciones de promoción, prevención y asistencia, teniendo como protagonistas a la familia, la comunidad y la propia persona mayor y anciana. Artículo 2.
Objeto, adoptar e implementar como política de envejecimiento y vejez del municipio de San Vicente Ferrer el siguiente acuerdo. Entonces, como vemos, igual está repetido en los dos artículos el mismo objeto, que es la adopción de esa política pública. Artículo 7. Con el fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y efectividad en las acciones a favor de la persona mayor y anciana, se establecen los siguientes objetivos para el plan de desarrollo. Hay un objetivo general que me va a permitir leerlo para que luego hagamos el análisis. Dice: fortalecer planes, programas y proyectos que conlleven al bienestar integral de las personas mayores de 55 años con algún tipo de discapacidad y de 60 años y más, promoviendo una cultura del envejecimiento según las directrices de la política pública de envejecimiento y vejez nacional y departamental. El artículo 8 dice que la responsabilidad de la sensibilización e implementación de la política pública estará a cargo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social en el programa de gerontología, quienes de manera concertada con la sociedad civil, el Cabildo Municipal de Adulto Mayor y el Comité Gerontológico velarán por la ejecución, seguimiento y evaluación y cumplimiento. El artículo 9 se habla de la financiación y dice: en las vigencias presupuestales de cada año se destinará una partida presupuestal incorporada al Plan de Desarrollo Municipal, dirigido a financiar el componente denominado Política Pública de Envejecimiento y Vejez. Los recursos recaudados por concepto de la estampilla Pro Adulto Mayor hacen parte de esta financiación. Su ejecución estará a cargo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social o la dependencia que tenga bajo su responsabilidad la competencia del desarrollo de esta política de conformidad con lo establecido en la ley, sujeto a lo denominado en el plan de desarrollo. Este párrafo dice: entre otros mecanismos de financiación están costos por inversión social causados por otros programas liderados por el municipio, enfocados a diferentes grupos poblacionales, en este caso los relacionados con la población adulta mayor y anciana, tales como recreación, salud mental, cultura, deporte, vivienda, proyectos comunitarios, agroambientales, servicios públicos, saneamiento básico, servicios de atención por parte del Hospital Municipio de San Vicente Ferrer. El artículo 9 estamos hablando de financiación, aquí entra pues como una inconsistencia o una incongruencia en esa definición que se trae en este párrafo. Artículo 10, Comité Gerontológico. Establezcase el Comité Gerontológico Municipal como una instancia de participación social. Aquí lo que se quiere resaltar es también igualmente que se habla de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, que ya no está pues, ya no existe por la reestructuración. Entonces, aquí están las observaciones, los artículos 1 y 2 presentan inconsistencias en la redacción y además es repetitivo al enunciar que adopta la política pública. El artículo 7 en su redacción habla de un plan gerontológico. No lo vi aquí, me devuelvo. Sí. El artículo 7, con el fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y efectividad en las acciones a favor de la persona mayor y anciana, se establecen los siguientes objetivos para el plan gerontológico. Mencionan el plan gerontológico únicamente en ese artículo, no se vuelve a mencionar en otro lado, entonces se enreda un poquito el tema cuando hablamos de ese plan gerontológico, pero jamás se vuelve a definir alguna acción para su conformación. El objetivo general no está debidamente redactado, ya que este no da cuenta de la atención al adulto mayor que se desea intervenir con dicha política pública, es más una acción o un objetivo específico, ya que dice que articular diferentes políticas, programas, no sé qué, entonces esa sería una acción más, ¿cierto? Pero no define concretamente ese gran propósito que se busca con la política pública. La política pública está a cargo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social. En el segundo párrafo del artículo 9, a pesar de tratarse la financiación, en dicho artículo el parágrafo contiene esa información sobre las acciones a financiar con los recursos de la política. Incluir un parágrafo en el cual se definan las actividades a desarrollar con los recursos de financiación de la política pública y eliminar el parágrafo 2 del artículo 9. El artículo 10 define el Comité Gerontológico, el cual estará conformado por varias secretarías que hoy no existen, ya que se hizo reestructuración administrativa. Las sugerencias: revisar y ajustar los artículos 1 y 2
y si es del caso eliminar uno de ellos. Se debe definir claramente qué es el plan gerontológico del cual se habla en el artículo 7º, ajustar el objetivo general de forma tal que permita lograr el alcance con la política pública, ajustar los artículos 8 y 12º de forma tal que sea acorde a la nueva estructura administrativa y ajustar el artículo 9 en lo que respecta a las vigencias administrativas, no del plan de desarrollo municipal, sino del presupuesto anual de inversiones. Así porque en el artículo 9 dice que los recursos son los recursos del plan de desarrollo y efectivamente pues allá se hace un plan plurianual, se presupuesta unos recursos a invertir, pero donde debe quedar claro los recursos para la política es en el presupuesto que se aprueba cada año por el Consejo. Estas serían pues a grandes rasgos como los temas que encontramos en la revisión de estas 6 políticas públicas por parte de la Comisión de Revisión de los Acuerdos Municipales. Secretaria, continuamos con el orden del día. Cuarto, intervención de los integrantes de la comisión. Bueno, entonces los integrantes de la Comisión de Revisión de seguimiento a los acuerdos que deseen complementar, deseen hacer sus aportes, entonces por favor lo pueden hacer. El concejal Elkin Uriel. Gracias, presidenta. Un cordial saludo para todos los compañeros concejales, la compañera secretaria y presidenta Nubia, la secretaria de la Corporación Jacqueline, a la ingeniera que nos está acompañando y es concejala Liliana Bedoya, al de Comunicaciones Camilo y a las personas que nos ven y nos escuchan por las redes. Sobre este informe, pues agradecerle a la presidenta y a los compañeros porque en verdad hicimos un trabajo bueno donde analizamos todas las políticas públicas o parte de las políticas públicas, porque ya el próximo miércoles nos vamos a reunir y vamos a hacer un informe para darle como argumentos a las otras 6 políticas que nos faltan. Yo le decía a esta comisión que es que nosotros en sí estamos también fallando en cosas, porque nosotros desde el plan de desarrollo debíamos de mirar y haber analizado que estas políticas públicas todas estuvieran, pues las que estaban antes, mirar y que sí estaban incluidas en el plan de desarrollo y en el presupuesto estuvieran los recursos necesarios. De pronto, presidenta, mirando y analizando una política pública ahí y que no tuve en cuenta y mirando ahí lo que estábamos hablando, en la política pública de infancia, porque son las observaciones que le vamos a mandar al alcalde, ¿cierto?, a la administración de infancia y adolescencia. A mí sí me gustaría, presidenta y compañeros concejales, que le sugiramos a la administración, al alcalde, que la política pública sea para primera infancia, porque es que no mienta primera infancia y la primera infancia va desde 0 a 6 años. No sé si la pondrían hasta 5, no, creo que es de 0 a 6 y no la veo incluida ahí para que la tengan en cuenta, para que quede incluida. Política pública de primera infancia y adolescencia. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, compañeros concejales. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal John Franco. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas noches. Saludo muy especial para los integrantes de la mesa directiva en cabeza de nuestra presidenta, el resto de los honorables concejales, para nuestra secretaria, a Liliana Bedoya, es concejal, a Camilo, nuestro comunicador social, y a las personas que nos siguen por las redes sociales. Un saludo muy cordial. Lo primero es que agradecerle a la mesa directiva por tener este tema tan importante de hacerle seguimiento a las políticas públicas en este periodo de sesiones. Yo creo que hemos pecado mucho en eso acá en el Consejo, de siempre apoyar una política pública, de pronto en muchas ocasiones, por darle cumplimiento a una norma de nivel nacional y demás. Entonces simplemente nos salimos, es que aprobamos una política pública y se nos queda por allá sin hacerle seguimiento ni mucho menos, y bueno, muy bien por lo de hacerle el seguimiento en esta oportunidad, donde nos dimos cuenta que entre otras cosas, una de las funciones que tiene el Consejo Municipal es hacerle seguimiento que los acuerdos se cumplan.
porque para eso pues es que estamos acá en ese sentido, y no voy a hacer acuerdos por darle cumplimiento a una norma. Por otro lado, de los aportes de los compañeros de la comisión, excelente, pero no quiere decir tampoco de que ese es el último documento, porque para eso vamos a estar todos los concejales para presentarle al Ejecutivo una propuesta integral de los documentos que vamos a mandar. Ello no quiere decir que no vaya a tener correcciones acá por parte de las recomendaciones que se hagan por el Consejo Municipal. Por otro lado, es importante de que cada responsable de la política pública como acuerdo esté acá en los debates del presupuesto anual, en el mes de noviembre, estar presentes y exigir, o por lo menos advertir de que debe quedar el presupuesto asignado para cada una de las políticas públicas, porque sabemos que la política pública viene en pro de solucionarle una problemática a una población en especial en cada una de sus políticas. Y por otro lado, como propuesta se tiene que se haga una revisión periódica de las políticas públicas por cuestión de que la normatividad está cambiando permanentemente. Y aquí nos encontramos de que muchas políticas de estas están desactualizadas porque llevan muchísimo tiempo. Entonces no están, pues por decir algo, no están vigentes. Entonces todo eso es bueno que lo vamos revisando y que vamos proponiendo al Ejecutivo de que periódicamente vamos actualizando las políticas públicas. Hasta el momento esa es mi intervención. Muchas gracias, presidenta. Gracias, concejal John Franco. Tiene la palabra el concejal Sneider. Gracias, presidenta. Buenas noches, compañeros, a la secretaria, a la jefe de control interno que nos acompaña, a todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios. Empezar con un asunto que pues ya dijeron los compañeros, pero sí, resaltar digamos esa iniciativa que se tiene desde la mesa directiva para poder abordar este tema, pero también creo que reconocerle que a la concejal Liliana ha sido una de las que siempre nos estuvo diciendo, oiga, hay que revisar los acuerdos, de alguna manera sé que se lo hizo saber a varios concejales y pues digamos que ahorita vemos la importancia de que eso se realizara, ¿cierto? Y sobre todo en aras a nosotros poder establecer unas condiciones para que nosotros tengamos garantías a la hora de tomar las decisiones o poder hacer un control político efectivo. Eso por ese lado, presidenta. Lo otro, yo hay un asunto que yo identifico de todas las políticas públicas y tiene que ver con una confusión en cuanto a los conceptos que tienen que ver con los temas financieros, ¿cierto? Entonces, esquemas de financiación, sostenibilidad y cuando señalan algunas fuentes de los recursos. Yo creo que ahí tiene que empezar a estandarizarse ese asunto y es a través de algo y es cuáles son esos criterios que deben tener cada una de las políticas públicas a la hora de presentarse en el Consejo Municipal y que si bien cada política puede tener sus particularidades, sí nosotros poder empezar a chulear y decir, vea, si cumple con este documento, este otro. Yo creo que eso es importante ahí. Ahí también yo que identifico, ahí no sé, pero yo quedé con la inquietud, yo creo que incluso hay atribuciones que nosotros no podríamos como concejales tomar y es como condicionar, por ejemplo, la construcción del esquema de financiación. Para mí quedó muy raro ese tema de más entidades públicas, pero cuáles, cómo, o sea, y además las privadas, los recursos públicos no se pueden combinar con los privados así de la nada, ¿no? Eso tiene que establecerse en otras condiciones, entonces yo creo que eso tiene que quedar ahí. Otra de las confusiones que yo vi mucho es que no se logra comprender qué es lo que se adopta, si se adopta la política, se adopta el plan o se adopta qué. Entonces debería ser, digamos que la política, volviendo a lo mismo, tenga unos criterios de presentación y que, digamos, a los planes, si bien, digamos, son más las particularidades, eso lo puedan simplemente solapar con el tema de la financiación en todos los años y eso tiene que ver con el plan plurianual de inversiones y cómo la política pública al día que venga aquí al Consejo Municipal tiene que verse reflejada de alguna manera en esa plata. Y eso también va de la mano sobre, bueno, tiene una financiación, ya tiene unas posibles fuentes
Venga, eso cómo se articula con el desarrollo del plan pues, de desarrollo municipal, valga la redundancia, entendiendo de que yo creo que las políticas públicas se han vuelto el complemento del plan de desarrollo, más no un eje fundamental a la construcción. Es decir, creo que la construcción de los indicadores del plan de desarrollo tienen que tener sí o sí la política pública, y que la construcción del diagnóstico general del plan de desarrollo, lo conversamos ahora, tenga un diagnóstico de cada una de esas políticas públicas, para tener un punto de partida para poder establecer las metas, ¿cierto? Y se supone que el punto de partida sería ese último año del gobierno, o sea, para la próxima vigencia sería 2023, y a pesar de que las políticas públicas puedan haberse construido en unas vigencias o tengan, digamos, unos tiempos, eso también esté pensado acorde al diagnóstico actual. Eso que nos va a permitir que, si bien la idea no es que se vuelva un proceso desgastante de estar actualizando la política constantemente, sí nos permite visualizar cuáles son esas acciones que no se van a poder cumplir o que ya no son tan operativas. Eso nos tiene que llevar a pensarnos cómo desde esas otras actividades del plan de desarrollo que no son directamente la política pública, le apuntamos a eso, porque yo creo que, digamos, el plan de desarrollo tiene que evidenciar cada una de las falencias que se denotan en el diagnóstico. Entonces yo creo que ese sería pues como una de las sugerencias que puede llevarse a la administración en términos de las políticas públicas y cómo eso está articulado con todo, digamos, con todo el plan, pues sí, que es, digamos, la ruta de trabajo de la administración. Me parece a mí que esos puntos, digamos, por mencionar algunos, esperemos el miércoles, digamos, ya cuando podamos hablar de otras conclusiones, pero por el momento son esas, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Schneider. Tiene la palabra el concejal Román. Gracias, Presidenta. Un saludo a todos los compañeros concejales, a la Secretaría de la Corporación, a Camilo, comunicador del Consejo, a la exconcejala Liliana Bedoya y a todas las personas que nos ven a través de los medios de comunicación. Pues muy claro la intervención de los compañeros concejales que me antecedieron. ¿Cuál es, digamos, como el motivo de aprobar una política pública por parte del Consejo Municipal? Esto se hace pues en base a una necesidad, a una problemática del municipio a solucionar estas cosas, ¿cierto? ¿Qué queremos nosotros? De que, digamos, los próximos candidatos a alcaldía tengan en cuenta en su programa de gobierno estas políticas públicas. Y que el alcalde que salga elegido, pues que tenga esto también en cuenta, obviamente, pues en el plan de desarrollo, y que el presupuesto que aprueba el Consejo cada año, pues que se le tenga asignado un rubro para cumplir con estas políticas públicas, ¿cierto? Que no… que el Consejo Municipal no apruebe políticas públicas por aprobar, apenas que como que conste que están aprobadas, pero que reposan en un archivo y no se haga nada. Es aclarar también de que de las políticas públicas que actualmente hay en nuestro municipio, pues como dijeron ahora, hay unas que están desactualizadas, en algunas o en muchas pues se está trabajando, ¿cierto? Pero hay algunas de que en verdad tiene falencias, y lo que queremos es de que se cumplan todas y que se trabaje pues como se aprueba en el Consejo, como lo requiere la ley. Muchas gracias, presidente, a todos ustedes. Muchas gracias, concejal Román, y a todos los concejales que hacen parte de la comisión de seguimiento a los acuerdos por los aportes que hicieron tanto en el trabajo en las horas de la tarde como ahora en plenaria. Secretaria, continuamos con el orden del día. Quinto, intervención de los concejales. Tiene la palabra el concejal Alexander. Gracias, Presidenta. Saludo cordial a la mesa directiva, secretaria, concejales, a la gente que nos sigue por las redes, Camilo, y a Liliana, que nos acompaña el día de hoy. Yo creo que lo más importante dentro del trabajo de revisión de no solamente políticas públicas, sino todos los documentos anexos y complementarios a lo que tenga que ver con orientar, digamos, inversiones y esfuerzos del Ejecutivo, pues obviamente yo creo que siempre será muy valioso todo este trabajo. Lo primero es que
yo creo que coincidimos varios de los concejales en una cosa, y es que podríamos casi afirmar, y yo creo que sin derecho a equivocarnos, en que creeríamos que entre el 80, de pronto nos equivocamos, pero por ahí el 80% de las políticas públicas que tiene aprobado este Consejo obedecen a directrices de aprobación de un organismo jerárquico superior para poder cofinanciar unos proyectos. Yo creo que hemos encontrado que para poder destinar los recursos de X sector, usted tiene que tener la política pública de tal tema aprobada. Entonces digamos que hay un tema que ya nace, pues no digamos que cojo el tema de las políticas públicas, pero digamos que no son tan iniciativa de lo público porque son recursos los que van a financiar, pero si nosotros nos vamos a revisar de pronto políticas públicas de la gestión del agua, gestión comunitaria del agua, el mismo tema de la bicicleta, el mismo tema de bienestar animal, son temas de iniciativa de colectivos y de personas que precisamente evidencian una necesidad de elevar unos temas que vienen obviamente desde lo colectivo a un tema público y que obviamente que quede protocolizado en un proyecto de acuerdo para que de verdad se cumpla con el objetivo de que, independiente del mandatario de turno, el enfoque que tenga, la prioridad en los recursos, esa persona, quiera o no quiera, la política pública va a tener asegurados la defensa de los intereses y los recursos de ese público objetivo que impulsó la política pública. Entonces la primera reflexión es esa, o sea, lo decíamos ahorita, yo creo que el concejal John Franco era el que nombraba, y era que muchos de esos obedecían precisamente a mandatos de entes jerárquicos superiores, bien sea, principalmente son públicos obviamente, sean ministerios o agencias o el mismo departamento, para poder decir si le puedo aprobar o le puedo asignar unos recursos. Entonces esa es como la primera reflexión y obviamente pues como mandato lo tendremos que hacer. ¿Qué es lo que preocupa a veces de esos mandatos? El ejemplo más vivo de esos mandatos, y es que esos mandatos son efímeros, es la política pública del parque educativo. Política pública del parque educativo, lo digo con conocimiento de causa, concejal John Franco, creo que el concejal Edwin, concejal Nelson creo también, que estuvimos presentes en la aprobación de ese proyecto. Estábamos en un gobierno constitucional a nivel departamental que su bandera principal eran los parques educativos. Y uno de los objetivos, digamos así, de esa política pública era precisamente que para poder entregar el parque educativo y garantizar una cantidad de requisitos de ese concurso que se habían ganado en su momento, y agradecemos mucho obviamente esa obra tan importante, era que parte de eso tenía que quedar una política pública precisamente buscando que independiente del mandatario que llegara, pues el parque no se cayera en muchos sentidos, en contenido, en infraestructura, en una cantidad de cosas, pero nosotros hoy vemos, y ustedes estuvimos el viernes en el parque educativo, nosotros vemos que finalmente el tema, por ejemplo, ese artículo de sostenibilidad en el tema de mantenimiento de infraestructura, ni por el municipio ni por el departamento se está dando. Entonces, yo creo que hay un tema bien importante que hay que empezar a revisar y también tomar lo bueno, porque me parece que una estrategia como una política pública para un proyecto de infraestructura educativa, que es un interés colectivo, que obviamente nace de la gente y demás, pues hombre, también tomemos lo bueno y lo que no, pues se hace la modificación del acuerdo, porque yo creo que eso es lo que nos ha demostrado parte de esas políticas públicas, y pongo con mucho ejemplo el parque educativo, porque es un vivo ejemplo de ese tema, de que debemos rescatar lo bueno de ese acuerdo, pero también hay cosas que en lo posible, pues hombre, obedecían a un enfoque que tenía un gobernador en su momento y que hoy puede que muchas de esos planteamientos no estén vigentes. Yo recuerdo muy bien, digamos, en ese proceso de la aprobación del parque educativo de la política pública, y era que cuando ellos hablaban de financiación mixta, puede que sea de pronto la redacción, pero la financiación mixta, pues todos lo tenemos claro, pero lo que ellos buscaban en ese esquema de financiación era que se pudieran hacer algunas gestiones externas. Yo recuerdo muy bien que la Fundación Aurelio Llano, si no estoy mal, que está tan vinculada con todo el proceso
educativo a nivel del departamento, no sé si el país, pero a nivel del departamento es muy fuerte, pudiera obviamente canalizar unos recursos para poder hacer sostenimiento y programas de pronto de contenido, porque recuerdo también que la política pública del parque no era solamente pues como para el tema de sostenimiento de infraestructura, sino lograr precisamente que se cumpliera con la función social, porque una cosa es la función de la infraestructura, de cómo cobijamos a la gente que va allá, que está allá, pero también es la función social del desarrollo del contenido del parque. Entonces digamos que eso estaba más enfocado a cómo lograr que personas privadas pues obviamente se enamoraran de todo este proyecto del parque y lograran obviamente hacer sus aportes. Entonces digamos que ese es como el proceso. Y con el tema de la sostenibilidad, yo sí recuerdo que estaba más enfocada a que no dejáramos caer, pues primero contenidos, en el tema de contenidos del parque, la filosofía de los parques educativos, pero también el tema de los esquemas, muy normal el tema de financiación y lograr obviamente que estas infraestructuras no se convirtieran en elefantes blancos a nivel del municipio. ¿Qué vemos también? Digamos, ahí también esa política pública también generó algunas discordias en relación, por ejemplo, al nombre. Por ejemplo, el nombre fue de una crítica, de una discusión, pues, y de mucho hablar en el municipio en esa época. Tanto pues que eso generó inclusive conflictos entre unos secretarios de educación saliente y otros entrantes. ¿Cierto? Diciendo que uno había impuesto el nombre y el otro traía ya otro nombre también listo para imponerlo en su momento. Eso fue una discusión inclusive pues incómoda por el momento porque se criticó que se impuso el nombre, hablando específicamente de la política pública, disculpen que me pare ahí en ese tema, pero se criticó que se impusiera el nombre porque fue un nombre que llegó casi desde el proyecto, pero llegó de una vez con la propuesta también de otro nombre, entonces estaba criticando una cosa de la que él venía a hacer nuevamente. Yo finalmente dentro de todas esas discusiones uno entiende que pues, son temas de políticos y demás, pero uno también debería trascender políticas públicas en relación a todo el tema de los esquemas de sostenibilidad y los esquemas de financiación, por ejemplo, de todo lo que son las construcciones públicas. Yo hoy me pongo a revisar y, por ejemplo, el centro día, cómo se sostiene, ¿cierto? Y no tiene política pública. El parque educativo me imagino que no se le está, a pesar de que se nos hizo una presentación muy interesante de todo lo que se desarrolla y demás, pero considero que no se le está dando, digamos, esa línea juiciosa y disciplina de decir se está sosteniendo fue porque en la política pública hay un artículo que se llama sostenibilidad, no se hace porque es una infraestructura que entró a ser parte del municipio, porque ha servido muchísimo y porque nos ayuda a descongestionar otros espacios físicos que teníamos. Entonces hay que también empezar como a reflexionar como sobre eso y qué interesante. Y hoy yo creo que estamos hablando también de volver a bautizar el parque educativo, ya lo hemos tratado de bautizar como en 3 veces. Y en este municipio hay instalaciones que existen miles, pues yo creo miles no tampoco, pero llevan muchísimos años en este municipio y no tienen un nombre. La cancha de fútbol, puede que ahora que se renueve una cancha de fútbol se pueda nombrar con una persona que merezca llevar obviamente, o que ese espacio merezca llevar un nombre. Coliseo municipal, las canchas deportivas techadas que ya tenemos en la zona rural. Hay muchos espacios que hoy ameritan también por qué no ser nombrados por personajes importantes del municipio. Solamente ahí pues como exponiéndome sobre eso. El tema del acta de corresponsabilidad, volvemos a lo mismo, ese acta de corresponsabilidad también hace parte precisamente de ese proceso de gobernación que tuvo el exgobernador, y que si hoy esa acta no está vigente en lo departamental, pues no tiene sentido de que esté en un proyecto de acuerdo a nivel del municipio, el tema del acta de corresponsabilidad y demás. Yo creo que una muy buena pregunta, Presidenta, es si a nivel del revisemos en esa ordenanza, si hay alguna alguna entidad, algún comité de parques educativos que hoy todavía exista en el departamento y que exista en la oficina de educación departamental, o si por el contrario eso también desapareció, porque si eso ya desapareció no tiene sentido nosotros cargar y arrastrar con un poco de iniciativas y de articulados en proyectos que no vienen al caso. Entonces yo pienso que eso es como muy importante para nosotros revisarlo, porque si de entrada no es el otro gobernador que ingresó, llegó y simplemente reorganizó
el área de educación, esto desaparece, esto lo vamos a llamar de otra forma, pues entonces automáticamente yo pienso que también se puede empezar a revisar qué hacemos nosotros con ese proyecto. ¿Qué vemos nosotros también ahí? ¿O qué logro identificar ahí, presidente y compañeros? Y es que en el tema metodológico de las políticas públicas, hay muchas políticas públicas que habla de objetivos o que tiene objetivos y arranca con unos objetivos específicos de una vez. O sea, se supone que por metodología yo primero tengo que tener un objetivo general, que es el fin mismo obviamente de ese documento, de esa política, de ese esfuerzo, y de ahí me empiezo a desglosar en las temáticas que considero yo que son importantes. Entonces, si la política pública de envejecimiento y vejez, uno es el tema de salud, tema de salud, entonces será una línea, un objetivo específico que se trabajará, el otro será infraestructura, entonces será otro objetivo específico que se trabajará, y cada objetivo específico pues dará pie a que salga una línea estratégica, esa línea estratégica unas actividades y de ahí sale el presupuesto. O sea, yo creo que el tema metodológico es muy claro en la construcción de lo de las políticas, y lo decía el concejal Sneider ahorita y estoy muy de acuerdo con él. Todas las políticas públicas aquí deberían tener una estructura, y la estructura es el objeto, el responsable, el comité coordinador, el plan de acción, la fuente de financiación, ¿cierto? Sus objetivos, las líneas estratégicas, y saber finalmente qué vamos a poner allí, porque yo soy muy amigo de que pongamos en las políticas públicas lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque a veces entregamos documentos muy buenos, documentos muy robustos, documentos de 60, 70 folios de políticas públicas, y yo creo que las personas responsables de las políticas son los últimos que se leen los documentos, y hasta los mismos concejales, no nos leemos eso. Y se nos olvida, entonces ponemos sistemas de información, cartografías y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y se nos olvida. Entonces pueden ser 3 hojas, pero si son 3 hojas que cada punto se cumpla, para nosotros poder saber qué tan efectivos somos, porque estructuras de políticas públicas hay muchas, pero yo creo que hay que llegar a lo coquito, a lo que la gente entienda qué es lo que hay que hacer, porque entre más divague uno sobre el discurso, hombre, yo creo que ahí se nos pierde más el hilo de qué es lo que hay que hacer. Entonces también hay que invitar a futuro, porque faltan políticas públicas por entregar en este consejo. Entonces yo creo que la invitación es esa, precisamente que los responsables de presentarlas, pues que se tenga una estructura desde el inicio, buscar que sea una estructura clara, y que sea muy sustanciosa, o sea, menos carreta, que el contenido no sea tanto ni tantos folios, pero que sea algo muy claro, que a la hora de evaluarlos uno sepa qué es lo que van a revisar. Porque cuando el documento es tan amplio, se nos resultan presentando informes robustos de todo lo que hacen en la Secretaría de Bienestar Social, y todo eso estamos cumpliendo la política, entonces uno ahí no sabe si sí o si no, ¿cierto? ¿Qué falta? ¿Qué está sobrando? No, cuando hay poquito y son 4 líneas estratégicas, aquí son 4 puntos que vamos a hacer, aquí son 2 y aquí son 4, uno sabe hasta dónde, cuál es el alcance de ese documento, cuál es el alcance de la acción y la gestión que dijo el alcalde y su secretario. Entonces yo pienso que yo soy más amigo de los documentos más livianitos, pero con más contenido, porque le dan a uno la posibilidad de poder evaluar con mucho más criterio una gestión. Yo pienso que eso es una reflexión que también tenemos que hacer con los documentos. Yo creo que tiene que ser pues como eso. Y lo otro es también hasta dónde están los alcances de las políticas públicas, porque me empieza a preocupar que se nos empiecen a cruzar sectores de intervención entre las mismas políticas. Por ejemplo, pues voy a decir algo, de pronto no es el caso, pero por ejemplo, política de infancia y adolescencia, pero resulta que a nivel nacional, como le decía yo a doña Rosmira aquí en su momento, a nivel nacional el ICBF le está exigiendo al municipio que tenga una política pública de prevención del trabajo infantil, ¿cierto? Entonces, o sea, no son cosas que son complementarias. Para nosotros un eje de trabajo de la política pública de infancia y adolescencia es el eje de prevención de trabajo infantil. No hay necesidad de que creemos más documentos, más políticas públicas, más archivos, más fuentes de financiación, más políticas públicas que aparezcan en los presupuestos, cuando en una sola política pública, simplemente conociendo bien, identificando qué es una línea estratégica, poder meter esos temas allí. Yo no sé hasta dónde se pueda cruzar, yo sé en parte, no toda, pero también se puede cruzar algo de la política pública de juventud, hasta dónde coge también temas de adolescencia y coge alguna cosa, o sea, hasta dónde, dónde inicia una, dónde termina la otra y dónde arranca la otra, para evitar precisamente que se nos crucen y tengamos dualidades en la presentación de esos documentos.
porque puede pasarnos en varias de esas situaciones. Entonces tengamos mucho cuidado a la hora de que se nos radiquen los documentos, poder mirar en qué otra política pública vuelve y habla del mismo tema. Aquí hay política de equidad de género, ¿cierto? Que lo decíamos ahí, pues de pronto que nos vayan a radicar otra defensa de, yo no sé, pues que tenga que ver con lo mismo. Esa es como mi reflexión, miremos hasta dónde de los temas que ya nos han radicado aquí, no se nos vuelvan a repetir algunas intervenciones. Muy bueno que le apunten a los dos, pero eso es cuando hay plática por los dos lados. Pero cuando no alcanza ni para una y se presentan varias políticas públicas para trabajar sobre lo mismo, entonces uno ahí no sabe quién quedó bien, el de este lado o el del otro. Entonces básicamente esas son como las reflexiones, Presidenta, en el sentido de este primer ejercicio de las primeras 6 políticas. Ya vamos a mirar en las otras, en donde de pronto nos van a dar palo también a los autores, porque somos autores de políticas públicas, y que también vamos a entender de pronto algunas cosas que nos parece importante, y donde de pronto tendremos también un poquito más de criterio de pronto para participar, porque sí estuvimos construyendo desde adentro en el tema de la política pública, y con todo, yo creo que con toda humildad recibimos obviamente las recomendaciones, porque fuimos autores, y así mismo lo manifestamos en la plenaria antes de radicarlas, pues estábamos dispuestos obviamente a hacer las modificaciones en el caso de en las que fuimos autores. Por lo demás, muchas gracias, Presidenta, por la intervención. Muchas gracias, concejal Alexander, por los aportes. ¿Quién más desea intervenir? Concejal Germán. Gracias, Presidenta. Muy buenas noches para todos, compañeros, honorables concejales, para la concejala y presidenta doña Nubia, para la secretaria de la corporación, para la exconcejal Liliana y para Camilo. Pues, a ver, mi aporte sobre este seguimiento en las políticas públicas es poco, pero no quise quedarme pues callado, porque ustedes como comisión, que conforman la comisión, merecen el agradecimiento y la felicitación, porque de verdad que este es un seguimiento que nos compete a todos los concejales, pero que la comisión juiciosamente pues le ha venido haciendo ya el seguimiento y el estudio a esto para mirar los errores que tienen algunas políticas públicas, y que de verdad ustedes con todo el conocimiento pues juiciosamente les han hecho los ajustes a todo esto. Entonces de verdad que agradecerles por todo eso y felicitarlos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, concejal Germán. ¿Quién más desea intervenir? Bueno, si no hay más intervenciones, entonces agradecer la intervención de los concejales, tanto de la comisión como los demás concejales, por los aportes. Como les decía al comienzo, la idea es que estos elementos aquí discutidos nos sirvan para mejorar el informe y poderlo presentar al alcalde municipal como que le sirva a la administración municipal a la hora de tomar la decisión de esa actualización de esas políticas públicas. Dos cositas con lo que decía Alexander, y es que él dice documentos más que no sean tan grandes, tan gruesos, y que contengan más, que sean más claros, y estoy de acuerdo en un tema que creo que él no lo mencionaba, pero es importante. Y es que cuando yo hago la política pública o cualquier proyecto, yo que soy responsable, yo como administración que estuve ahí al tanto, la interpreto, ¿cierto? Pero al pasar, como esto pasa de administración en administración, por las vigencias de las mismas, si no es tan claro ese documento, tan concreto, puede dársele otra interpretación diferente. Entonces ahí sí me sumo a esa parte que sugiere el concejal, y es que sean unos documentos cortos, de fácil y de clara interpretación, que no haya lugar a confusiones y a diversas interpretaciones, porque entonces eso podría tergiversar el impacto y los resultados en la aplicación de estas políticas públicas. Y otro tema que él tocaba es que tengamos cuidado en que temas pueden estar muy similares en otras políticas públicas. Y yo creo que aquí hay una competencia que tiene asignado el Consejo, y es con relación a la unidad de materia de estos proyectos de acuerdo,
y es que al recibir un proyecto y radicarlo, tenemos que validar que efectivamente no hay un proyecto similar o un proyecto igual en el municipio, en la corporación. Entonces también muy importante ese tema que habla el concejal, porque efectivamente sí podemos incurrir en aprobar temas muy similares. Y a mí me parece muy buena la sugerencia del tema de la juventud, y es que yo creo que en el tema de la política, como lo decía también el concejal Uriel, sería muy bueno ampliarla a que tenga esas 4, digamos, grupos poblacionales que son primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia, como lo decía doña Rosmira, porque cuando doña Rosmira hizo su exposición acá, también ella dijo, a la política pública le hace falta incluir el tema de la familia. Entonces, miramos que pueden ser temas que se pueden trabajar en una sola política pública, ya depende pues como de, digamos, de la voluntad y de lo que se persiga con ella a nivel de la administración municipal. Agradecerles de verdad esos aportes y estaríamos continuando el miércoles con las 6 políticas públicas para poder terminar el informe y presentarlo a la administración municipal. El concejal Uriel solicita la palabra, entonces bien puede aconsejar. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que cuando venían los secretarios a hacernos el informe de gestión, yo les decía y por lo regular tocaba era 3 temas y les preguntaba a ella era sobre el plan de acción de las políticas públicas, los indicadores y el impacto que tenía. Entonces empieza a seguir uno vacío. ¿Por qué? Porque en sí las políticas públicas o el documento uno los ve muy vacíos. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal Uriel. Si no hay más aportes, entonces, secretaria, continuamos con el orden del día. 6º, proposiciones y varios. No hay proposiciones y varios, continuamos con el orden del día. Sí, ay, qué pena. Sí, tiene la palabra el concejal Sneiter. Yo creo que si bien, digamos, en esta sesión no tomaríamos una decisión al respecto, yo sí creo que hay que dejar sobre la mesa y es la revisión de otros acuerdos, ¿cierto? Digamos, de los otros acuerdos, ya entendiendo que ya se agarró un ritmo, perdón, un ritmo de trabajo y que ya hay más o menos una metodología establecida para poder hacer ese seguimiento. Y yo también, bueno, eso por un lado, y lo otro es respecto a, digamos, lo que les manifestaba ahora y era, digamos, la incongruencia de algunos conceptos jurídicos. Eso puede ser, digamos, normal entre abogados, pero no creo que pueda ser normal entre instituciones. Y en ese sentido yo creo que debemos establecer desde el Consejo cuáles son los, digamos, o cuál es esa fuente jurídica que nos va a validar las decisiones. Uno diría, o digamos, la herramienta más rápida que hemos tenido es a través de la Asociación de Consejos, pero no sé en qué momento también de pronto eso no esté de acuerdo, no dialogue en la misma sintonía, por ejemplo, de la función pública que tiene una jerarquía superior, que digamos regula de alguna manera, de manera directa. Entonces yo creo que sí tenemos que establecer cuál es esa fuente jurídica que nos va a ayudar a solucionar un montón de asuntos, por lo que yo les decía ahora. O sea, digamos, tenemos ya, por ejemplo, un ejemplo claro con el Consejo Municipal de Paz, una incompatibilidad, porque en el 2018, finales de 2019, se le preguntó el asunto de la participación de los concejales y se dijo pues que sí era una participación directa y pues en el concepto jurídico que se hizo en 2020, sí fue 2020, se dice, digamos, algo contrario. Entonces tendríamos que mirar ese asunto. Muchas gracias, presidenta. Con mucho gusto, concejal Sneiter. Creo que el concejal toca 2 temas importantes y es que obviamente el acuerdo del reglamento interno dice ampliamente las funciones de la comisión y es revisar los acuerdos adoptados en el Consejo. No se está refiriendo solamente a las políticas públicas, sino a cualquier tipo de acuerdo. Entonces yo creo que es una tarea que como comisión debemos continuar, que no sea esta pues
el primer informe, la primera acción en revisión de acuerdos municipales, sino que en el mes de noviembre podamos hacer otra tarea de revisar otros acuerdos. Ya definiríamos qué tipo de acuerdo y cuáles ameritan revisión. Y el otro tema con relación a las consultas jurídicas, concejal, pues no sé, ustedes cuando nombraron el Consejo de Paz, cuando lo aprobaron y se elevaron una consulta a una dependencia, cuando se hizo el reglamento interno se consultó directamente al asesor jurídico de Acora. Se me ocurre ahorita, elevemos esa consulta a la función pública, enviemos una solicitud y que nos defina la función pública efectivamente hasta dónde es la participación de los concejales en representación en esas diferentes juntas, mesas, comités, en fin. Entonces, podría ser eso que la elevemos allá. Continuamos, secretaria. Séptimo cierre de la sesión. Bueno, una feliz noche para todos. Muchísimas gracias por la participación, por los aportes. Muchísimas gracias, Liliana, por su acompañamiento tan permanente en estas sesiones y a toda la comunidad que nos sigue por las redes sociales. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde, donde se hará el segundo debate al proyecto de acuerdo de actualización de la política pública de seguridad alimentaria. Una feliz noche para todos. Muchas gracias.